Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Muchas veces pensamos que el solo hecho de tener un libro y pasar una hoja a la otra significa que estamos incrementando nuestro proceso de concentración o el proceso de ir asimilando cuál es el tema y el contexto del cual nos estamos eh, incidiendo en este tema. Pero muy bien, a lo largo de nuestra historia siempre hemos tenido muchos libros en nuestras manos de diferente género, literatura infantil, juvenil, policíaca, romántica, en fin, dependiendo de cada uno de las gustos y estrategias que cada persona desea implementar dentro de sus aulas, también de los que quieren también implementar dentro de las consultas o de cada uno de los procesos que en estos momentos llevamos a cabo. Posiblemente cuando leamos no somos conscientes realmente de lo que estamos teniendo, porque simplemente nos fijamos en una carátula y muchas veces esa carátula nos tiene completamente aislados realmente del contexto y del contenido que en esto estamos teniendo. Algo muy importante que siempre hemos trabajado desde los procesos de prelectoescritura, procesos de escritura y procesos en los cuales ya la persona se puede volver un poco más argumentativo, y es que el pasar un libro de una hoja a un libro, como normalmente lo hacemos, nuestro cerebro no adquiere la información completa, puesto que allí debemos de manejar un proceso que es de memoria, de atención y concentración. A veces se nos dificulta mucho esto, por lo que tenemos mucho ruido en nuestro exterior, porque en muchas ocasiones tenemos factores que no nos permiten poder trabajar de una manera mucho más amigable, pero que finalmente podemos intentar comprender qué es aquello que nos estamos enfrentando. Muchos países celebran en este momento la celebración de la Feria Internacional de Libros y llevan a sus diferentes instituciones narraciones de Miguel de Cervantes Saavedra, Gabriela Mistral, de Rafael Pombo, quienes fueron los que en estos momentos fueron los que incursionaron ese tipo de lectura en nosotros. Pero la actividad principal de la lectura es cuando lleva a realizar en nuestros cerebros algunas acciones y ejecuciones que es para coordinar y comunicar y para hacer posible que cada individuo en el momento que empiece a ir teniendo un acercamiento con la lectura se pueda formar de una manera mucho más íntegra y que a través de todo lo que está leyendo, esta parte de argumentación, síntesis y crítica pueda ser permitido para él mucho más adelante en la etapa escolar o en la etapa de adolescencia o en la etapa productiva, poder tener una interacción con cada una de las personas y tener así el sentido de argumentación. Leer no solamente es tener un libro y también mirar las imágenes. Nosotros desde cuando estamos trabajando en una edad escolar, trabajamos con ello la lectura de las imágenes, porque los niños, cuando estamos hablando de los niños, estamos hablando de 0 a 5 años, a través de las lecturas ellos pueden empezar a utilizar la construcción de párrafos que son sencillos y párrafos que a su vez permiten que se puedan tener la comunicación con las otras personas de una manera mucho más fluida. En la parte de neurobiología y en la parte del sueño, estos también nos sirven mucho en el momento cuando los niños se van a acostar a dormir, porque es el tiempo donde ellos pueden relajarse completamente y poder estar allí en contacto con el ambiente primario que es su casa y también poder compartir con las personas que están en su entorno. Nuestra materia gris siempre debe descifrar el nivel de palabra que estamos viviendo, y cuando hablo de la materia gris estoy hablando de materia cerebral. Esto quiere decir que esta adquisición de símbolos tenemos que enfrente
desde el texto que lo estamos leyendo, tiene un significado que es independiente para cada uno. Yo no puedo permitir o puedo hacer u obligar que las personas que están leyendo tengan un concepto igual al de nosotros, porque de nada serviría que todo ese pensamiento que tengo, cuando yo lo voy a manifestar y voy a explicar a la otra persona qué es lo que está ocurriendo, la persona puede tener un símbolo completamente diferente a lo que nosotros estamos teniendo. Acá es cuando podemos decir que el cerebro como tal procesa la información de manera individual y que este procesamiento de asimilación de conexiones o de algo que se llaman el lenguaje simbólico, cada una de las personas le dan interpretación de acuerdo al contexto en que también en estos momentos aquí empieza a darse. Por acá hay algo muy importante que me llega y lo hemos hablado en diferentes grupos de estudio cuando estamos acá con los de grupo de cerebro y corazón. Para un maestro, cuando empieza a desarrollar habilidades imaginativas y de concentración, por lo general visualizamos muchas personas en nuestro rostro. Unas las identificamos robustas, otras con una contextura muy baja, otras las imaginamos con el cabello completamente rizado, con el cabello liso. Y acá es cuando empiezo a decir que esa parte de imaginación del ser humano se empieza a condensar de una manera demasiado individual. Y acá podamos decir que el encéfalo se estimule con mayor frecuencia y nuestra forma creativa aumente. Los libros siempre van a jugar un papel importante a lo largo de la humanidad, sea desde una edad muy temprana a una edad muy adulta, porque siempre nos va a permitir contar historias, recrearlas o recontarlas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo leer un libro y la apreciación que tengo de otra persona va a ser completamente diferente. A su vez, cuando nosotros trabajamos con los niños en las aulas o en algunas como lugares externos que pueden ser consultorios, mostramos una manera diferente de cómo adaptar este tipo de ciclo de lectura en su vida diaria, lo que hace que esté sintiendo a su vez toda esa parte de independencia y esa parte de asimilación de todo lo que son los procesos. Yo no puedo permitir que un niño tan pequeño de 3 años logre captar la atención de sus imágenes cuando estoy hablando con un niño de mayor edad. Acá tengo unos elementos que son demasiado básicos y elementos en los cuales nos ha formado y me ha hecho en las experiencias de clase poder tener actividades en cuanto hablamos de la equidad de género, y a través de solo una palabra puedo generar el enlace para empezar a trabajar y para poder construir todo aquello que ellos tienen en su mundo. Acá contamos también con otras figuras que les llaman mucho la atención porque son figuras movibles, y estas figuras movibles no solamente van a permitir que se desarrolle la parte de coordinación motriz fina y gruesa, sino que a su vez también podemos identificar colores, podemos identificar formas, y cuando identificamos estas formas puedo permitir que el niño, que el adolescente e inclusive nosotros los mismos adultos logremos percibir de una manera mucho más clara este objeto, cuál historia puede llegar a contarme. Y acá es algo muy bonito que quiero compartirles, y es el cuento de los dinosaurios, un cuento muy famoso que no solamente ha pasado por muchas instituciones, es un cuento que muchos lo conocen, pero que también en sus casas con los niños demuestran la habilidad para tener cierta conexión o cierto proceso de relación con algo en específico. Cuando realizamos lectura de imágenes, muchos dicen, pero es que hay cuentos que solamente tienen letras
y esa imagen qué significa. Esto es lo que hace que permita que el niño, la niña, el adolescente e inclusive nosotros como adultos podamos empezar a tener y a trabajar esa parte de imaginación que muchas veces no podíamos comprender debido a que la educación tradicional nos formó de una manera demasiado simple, donde estaba la famosa cartilla Nachole, que no tengo nada que ver en contra de ella porque es una cartilla que sirve mucho para poder realizar aprestamientos de lectura, y también contábamos con algo que se llamaban los fabulosos cuentos de Rafael Pombo, Caperucita Roja, El Soldadito de Plomo. Ese tipo de lecturas son las que hicieron que más adelante se cambiaran toda la imagen que teníamos desde la parte de la literatura, que en el próximo live les estaré indicando cuál es la realidad de los cuentos de hadas y cuál es la realidad detrás de esa lectura que en estos momentos estamos teniendo. Es de un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Quien lo pueda tener, sería bueno que empezáramos a estudiarlo, porque a partir de este momento empezamos a mirar cómo nuestro cerebro percibe la información desde los puntos de vista de la lectura. Pensamos que solo el cerebro tiene para algo que es de las emociones o todo lo que tiene que ver con la identificación de sensaciones y colores, o partimos desde la idea que nuestro cerebro está allí como una función o una masa que nos indica el cómo realizar ciertas actividades. Pero estas habilidades imaginativas y por concentración las visualizamos en la mente, en los rostros y a través de una escucha activa. Así que vámonos preparando poco a poco, porque Cerebro y Corazón empieza a tener sus live donde vamos a tener temas bastante impactantes, temas para niños, jóvenes, adultos, padres de familia que se quieran unir a esta red, y donde poco a poco vamos a empezar a comprender cuál es esa parte de lectura, esa parte de interpretación, la parte de memoria que los niños quieren tener mucho más a fondo con nosotros. No pretendemos cambiar las herramientas que ustedes tienen en sus casas, sino que lo que deseamos es brindarle una asesoría mucho más confiable para que sus niños tengan un proceso cognitivo estructurado, un proceso de socialización y adaptación frente a todo lo que puede estar pasando, pero que a su vez se permita que ellos en el momento de integrarse con las demás personas tengan esa parte argumentativa y completamente estructurada para poder ellos también opinar sin cruzar barreras, y que esa parte de reciprocidad que ellos reciben puedan ser también tenidas en cuenta en el momento de una argumentación. Así que hasta el día de hoy quedo con esta pequeña introducción para que estemos trabajando y continuando mucho más sobre la importancia de la lectura y qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos leyendo. No solamente sentarnos a pasar hojas, sino también generar una lectura crítica y comprensiva. Así que muchas gracias a cada una de las personas que se conectaron a este live. Gracias por la participación, gracias por la escucha. Hagamos que este live crezca para que la comunidad de Cerebro y Corazón empiece a realizar todo el proceso de asesorías, todo el proceso de comunicación asertiva con ustedes, y estamos dispuestos en todo momento para ayudar, no solamente el docente, también el niño, sino también todo aquel equipo interdisciplinario que desea formar parte de la red, y que a su vez estamos implementando estrategias y metodologías para el mejor alcance de la educación. Cerebro y Corazón, como siempre, damos nuestro lema, y es que tenemos que alcanzar una educación que sea basada en un proceso libre
donde donde los estudiantes puedan participar y tocar fronteras. Feliz tarde para todos y feliz inicio de semana. Un abracito, chao, chao.